Éxodo 2, versículos 11 al 25. Dice el Señor así: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas al Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Amén. Señor, Dios amado, estamos, Señor, aquí delante tuyo, reunidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para escuchar, Señor, tu palabra, para escuchar, Señor, tu mensaje, lo que tú tienes para decir a nuestros corazones. Porque sabemos, Señor, y reconocemos por tu palabra que el cambio es de adentro hacia afuera, desde nuestro corazón, y eso cambiará, Señor, nuestros comportamientos, nuestros hábitos, al identificarnos, Señor, dentro de una nueva familia a la que hemos sido llamados, al identificarnos, Señor, como un nuevo pueblo, con una nueva ciudadanía, con costumbres diferentes, ya no las costumbres del mundo, sino, Señor, la voluntad tuya es la que procuramos hacer, pero lo realizamos como un acto de un amor, Señor, que se genera en nuestro corazón por ti y por tanto por nuestro prójimo. Como en tu palabra, Señor, señalaste, en esto cumplimos toda la ley, cuando el amor, Señor, es quien nos motiva para realizar cada una de las obras, el amor por ti primeramente y por encima de todo, pero el amor también a nuestro prójimo por encima de nosotros mismos. No es, Señor, algo posible para nosotros sin que tú intervengas en nuestro corazón. No es posible para nosotros sin que tú te manifiestes a nuestra vida. No es posible sin que tú te manifiestes en cada una de las cosas que nosotros hacemos para indicarnos realmente, Señor, lo que hay en nuestro corazón y mostrar tu santidad, tu gloria. Y nosotros, Señor, correr tras de ella buscando, Señor, ser conformes a tu imagen. Esa imagen que está siendo formada en nosotros, que es la de tu Hijo Jesús, y es el mayor bien que cualquier hombre pueda tener. Por eso, Señor, damos gracias y te rogamos que hables a nuestro corazón este día y cada vez, Señor, en el que nosotros nos acercamos a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nosotros tenemos, en este mundo tenemos relaciones, ¿no es cierto?, de diferentes tipos. Nos relacionamos unos con otros, relaciones de familia, relaciones sociales, relaciones de hermandad. Y la pregunta que deberíamos hacernos siempre es: ¿cuál es la base de esa relación? ¿Qué es lo que la sostiene? ¿Qué es lo que la relación tiene como base y en lo cual se está sosteniendo? ¿Qué es lo que me lleva a actuar frente al otro? Porque cada cosa que yo estoy haciendo frente a la otra persona con la que me estoy relacionando está basada en unas decisiones, pero esas decisiones tienen un motivo por el cual yo lo estoy haciendo.
porque cada decisión busca algo. No es simplemente por decidirlo, siempre estamos persiguiendo algo. Hay algo que mueve cada una de esas decisiones y normalmente, o mejor, debería ser el amor la que los mueve. Pero cuando hablamos de amor, el amor está centrado en el otro y no en mí. Cuando hablamos de amor a mí mismo y que las decisiones son tomadas pensando en satisfacerme a mí y suplir una necesidad mía, eso ya no es amor, eso se llama ego. Es egocentrismo y podría incluso relacionarse o estar de una relación muy directa con el codiciar. Estoy codiciando algo y a la final lo que está pasando es que estoy usando a la otra persona o a las otras personas con el fin de satisfacer una necesidad mía, algo que yo quiero suplir. Muchas veces, hermanos, no es visible para nosotros, no es conocido para nosotros porque el corazón nos engaña y nos hace creer que en realidad estamos decidiendo por amor a Dios y por amor al prójimo cuando en realidad estoy buscando algo personal. Cuando hablamos de una relación es caminar juntos, ¿no? No es alguien con quien yo me veo por allá una vez al año, sino que estamos caminando juntos, crecemos juntos, o sea, nos conocemos. Cada vez esa relación se va afianzando más y me conozco. Estábamos hablando ayer en una reunión que teníamos en la iglesia de Santa Lucía sobre alguien que dijo que fue a visitar a un hermano, ¿no es cierto? Y cuando lo vio y notó que pasaba mucho tiempo en su hogar con su esposa, juntos, ya los dos, porque sus hijos ya son grandes y se han ido. El otro hermano, el que vino a visitar, la pregunta que le hace al que lo recibe en su casa es: ¿y ustedes no se cansan de estar todo el tiempo juntos? Y lo que le lleva a pensar al otro hermano es: este hermano seguramente no ha tenido mucho tiempo para afianzar la relación con su esposa y se cansa de ella con facilidad cuando están mucho tiempo juntos. Cuando esa relación se va afianzando, nos vamos conociendo y eso hace que también el amarnos unos a otros vaya siendo algo que se va haciendo natural. Puedo saber sus alegrías, puedo conocer sus tristezas, puedo conocer sus problemas, sus carencias, sus necesidades, sus fortalezas, etcétera. Todo lo que la otra persona es, lo que la otra persona busca. Así que cada decisión en medio de la relación, hermanos, con el otro busca siempre un propósito, un propósito. Pero las relaciones entre nosotros son totalmente condicionadas e impactadas por la relación que yo tenga con Dios, lo que yo conozca de Dios. Lo básico que yo debería saber es que Él es el creador y que cada cosa creada por Él fue creada por un propósito, para cumplir un propósito. Y ese propósito obviamente lo da Él. Así que cada decisión que yo tome en medio de mis relaciones interpersonales debería buscar el propósito de Dios, porque para eso fui creado. Para eso fui creado. Entonces siempre en esas relaciones estamos buscando propósitos, pero debería ser el de Dios, el propósito de Dios y no el mío. Y para eso es necesario conocer a Dios. Es necesario conocer a Dios. Es necesario conocer cuál es su voluntad. Y ese es el título para nuestro mensaje en el día de hoy. Es necesario conocer a Dios. Porque si no le conozco, no buscaré su propósito, sino que buscaré un propósito personal nada más. Y termino usando a los demás para que mi necesidad sea cubierta. El primer punto que trataremos el día de hoy es relacionándome sin conocerle. Relacionándome sin conocerle. Vemos acá a este hombre, Moisés, que fue formado por la cultura egipcia. Creció, dice acá en el primer versículo que leímos el día de hoy, el versículo 11, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés. Y algo interesante en estos versículos que vemos acá es que lo que se está narrando son hechos muy particulares que el Señor determinó que eran los necesarios para revelarnos a nosotros, pero son años los que transcurren allí. Y lo leía esta mañana nuestro hermano William en Hechos 7.
Había nacido Moisés, pero ahora esto que estamos tratando el día de hoy es cuando él ya tenía 40 años. Han pasado 40 años desde lo que se vio hace 8 días y lo que estamos viendo el día de hoy. Pero cuando vemos los últimos versículos de este capítulo 2 y los primeros del 3, han pasado otros 40 años, porque Moisés salió a Madián y cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente, él tiene 80 años ahora. Han pasado otros 40 años. Entonces él ha crecido y ha sido formado primeramente en la cultura hebrea algunos años y después fue llevado a la hija de Faraón, quien lo toma como hijo, y él crece siendo formado en esa sabiduría de los egipcios. También lo leíamos esta mañana. Él fue formado en toda la sabiduría de los egipcios, una cultura con mucha sabiduría, de astrología, de matemática, de medicina, de construcción. Todavía hay cosas que se encuentran en este tiempo de los egipcios y no se sabe realmente cómo pudieron hacer lo que ellos realizaron. Había mucha sabiduría dada por Dios para ellos. Y incluso leíamos esta mañana en Hechos 7 que Moisés era un hombre poderoso en palabra y en obra. Poderoso en palabra y en obra. Pero también escuchó y sabía de la cultura de sus hermanos, los hebreos. En Hechos también se nos dice, perdón, en Hebreos se nos dice que por la fe, él prefirió no ser llamado hijo de la hija de Faraón, sino soportar los vituperios de Cristo. Él conocía de Dios, él había escuchado de Dios y había escuchado de sus promesas, también conocía de dónde venía él, cuáles eran sus raíces. Entonces es formado todo su conocimiento, es formada también toda su raíz, toda su cultura, él conoce de dónde viene, pero también es formado su carácter. Nosotros podemos ver en estos versículos algunas cosas del carácter de Moisés, ¿no es cierto? Es una persona que se conmueve con el dolor del otro, no es ajeno al dolor del otro. Él ve el sufrimiento de la otra persona y se conmueve y desea ayudar, pero es una persona que obra, no se queda solamente pensando. Muchas veces a nosotros nos pasa eso, vemos el dolor del otro y simplemente decimos, ay pobre, ¿cómo le está yendo de mal? Pero no nos conmovemos hasta el punto de querer ayudar y hacer algo por el otro. Pero este hombre actuaba, aunque lo hacía de una forma impulsiva. ¿No es cierto? Nos recuerda quizás a Pedro, actuaba inmediatamente sin detenerse a meditar realmente cuál es la solución que debe plantearse al problema. Esa formación en dos culturas genera una necesidad en él, porque también en el momento en que vamos creciendo se generan necesidades. Pensemos en las personas que de pronto se van para otro país y que quizás aquí estaban pasando muchas necesidades materiales, pero ahora allí el panorama es diferente. Tienen recursos materiales que quizás aquí no tenían. Y vienen de pronto porque sus raíces todavía las mantienen. Uno les escucha decir y dicen, yo soy de allá, mis raíces son esas, yo soy colombiano, yo no soy de aquí, mis raíces están allá, aunque ya tiene una ciudadanía quizás del otro lugar. Pero cuando viene, quizás lo que recibe también a veces de otras personas acá es, ahora se cree más que nosotros porque tiene estos recursos materiales. Entonces hay cierto rechazo, aunque se le recibe, aunque de pronto se le da una bienvenida, hay cierto rechazo por lo que él ahora es. Y quizás era lo que también recibía Moisés, ¿no es cierto? Porque ahora fue criado por los de Egipto, por la familia del faraón, y quizás sus hermanos dirían, ¿qué se cree? Pero tampoco termina siendo una persona que realmente sea del lugar a donde está. Alguien que se va para otro país y que es colombiano nunca termina diciendo yo soy ya completamente de acá, y tampoco termina siendo aceptado realmente como una persona de allá por los que son de ese país. Siempre será un extranjero, siempre será alguien de otro lugar. Y obviamente aquí lo que se genera es una necesidad a Moisés de poder ser identificado con sus raíces y que sus hermanos lo sientan como uno de él, como uno de él. Él ha crecido y ahora por su posición, por el lugar en el que él está, él cree que la forma como va a ser usado por Dios para favor de sus hermanos es por eso que él ha conseguido, por esas posiciones y por ese conocimiento que él tiene, por el lugar en el que está. Y él cree que esa es la forma en la que el Señor lo va a usar y es la forma en que quizás él va a poder también satisfacer esa necesidad de él, de sentirse
de tener un significado. Porque hay unas necesidades, hermanos, básicas que el hombre siempre quiere cubrir o necesita cubrir. Y son necesidades fisiológicas. Nosotros necesitamos comer y necesitamos beber, no podemos dejar de hacerlo. Pero internamente hay dos áreas en las que normalmente nosotros necesitamos ser satisfechos, y es seguridad y significado. Necesitamos sentirnos seguros y necesitamos sentirnos importantes, que tenemos significado para los demás, que somos alguien. Y lo buscamos detrás de muchas cosas. Quizás para una mujer, por ejemplo, el sentirse segura es el sentirse amada. Para un hombre quizás el sentirse seguro y tener significado es su posición que ocupa y los recursos materiales que tiene, el carro que conduce. Eso le da seguridad, eso le da significado. Y estamos buscando normalmente esas cosas, y muchas de las decisiones que tomamos están detrás de cubrir esas necesidades. Hermanos, con toda esta formación que tenía Moisés, con todo ese tiempo que había pasado, la única, pero gran carencia que él tenía en esa preparación académica es que no estaba capacitado para servir a Dios. 40 años, mucho conocimiento, pero no estaba capacitado para servir a Dios, y la razón es porque no le conocía. Moisés no había tenido, Dios no se le había manifestado a Moisés. Es más adelante cuando él se le va a manifestar. No le conocía. Y hay una gran diferencia, hermanos, en haber oído de Dios, pero realmente conocerlo. Y es una gran diferencia. No es lo mismo. Este hombre había oído de Dios porque por la fe hizo cosas. Los papás por la fe hicieron cosas. Ellos habían transmitido oralmente información a Moisés, pero no le conocía. Así que se han generado estas necesidades personales en él, y él desea ser aceptado por sus hermanos como uno de ellos. Conoce sus raíces y desea ser aceptado por ellos, hacerles ver que aunque está allá con los poderosos, no ha dejado sus raíces, es uno de ellos, pero él no tiene una relación estrecha con ellos, no conoce sus verdaderas necesidades por no tener esa relación cercana con ellos. Y me refiero a las verdaderas necesidades de conocer a Dios. Ni siquiera la identifica para sí mismo, ni siquiera la puede identificar para sí mismo. Entonces busca relacionarse. Y dice allí en el versículo 11 que salió a sus hermanos, fue a relacionarse. El asunto aquí es, hermanos, que él va a relacionarse con sus hermanos, pero no ha salido de Egipto, y es lo que el Señor va a hacer con él. Él lo va a sacar de Egipto para después trabajar con él y sacar Egipto de su corazón. Que como vemos, cuando Israel empieza a avanzar en el desierto, sale de Egipto, pero se lleva, y eso lo dicen muchos comentaristas, se lleva a Egipto en su corazón, y es allá donde realmente se debe trabajar. Él va a relacionarse con sus hermanos, pero carente también de una relación con Dios. Lo que buscaba eran sus propósitos, y esa relación lo único que iba a hacer era usar a los otros para satisfacer su necesidad, pero no actuaba desde un verdadero amor por el otro. Nosotros vemos hoy esto en el mundo, todo el tiempo. Hay muchas personas queriendo ayudar, hay muchas personas deseando ayudar, hay mucha obra social, hay muchas personas enfocadas en este tipo de ayudas, en lo material, incluso en lo espiritual. Hay muchas personas ofreciendo cursos de, bueno, no sé, aprendiendo a comunicarte con tus ángeles y no sé, una cantidad de cosas espirituales, y buscan ayudar. Es lo que ellos desearían, pero no van dirigidos a cumplir el propósito de Dios. No están dirigidos a cumplir el propósito de Dios, porque el propósito de Él es que le conozcamos y que de forma natural, por conocerle, ahora le glorifiquemos. Eso se llama salvación y santificación. Ese es el propósito. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Lo dice su palabra. La voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Pero para eso debemos ser salvados primero. Y para poderle glorificar necesitamos conocerle. Cuando este hombre actúa movido nada más por un deseo de satisfacerse a él, quizás engañado por su corazón, lo lleva a actuar confiado en sus habilidades y su posición. Pero hermanos, nada que nosotros tengamos, nada
que nosotros tengamos, y es que ni siquiera lo tenemos, se nos fue dado. Es Dios quien no es nada, no hay nada que sea nuestro, es de Dios y se nos fue entregado para que lo administremos. Pero nada de eso nosotros podríamos presentarlo delante de Dios para decirle: mira, yo sé que este es tu plan y me necesitas a mí porque yo tengo esto, porque yo estoy en la posición de altura con los egipcios, porque yo he recibido conocimiento de parte de ellos, entonces tú me necesitas a mí. Nada nosotros podemos presentar delante de Dios. En Hechos 7:25 dice que él actuó confiado en su fuerza. Él pensaba que los hermanos también entendían como él que Dios los iba a liberar por mano de él. Él estaba pensando que Dios lo iba a usar a él por lo que él representaba en Egipto, por quien él era en Egipto. Creyó que Dios se valdría de su posición y de sus conocimientos para liberar a sus hermanos. Estaba centrado y estaba jactancioso en lo que él era. Pero como veremos más adelante en otros versículos, cuando él empieza a presentar excusas delante de Dios, así como yo no puedo presentar nada delante de Dios para decirle: mira, tú me necesitas, yo tengo esto y esto es lo que deberías usar de mí, tampoco tenemos ninguna excusa para decirle: yo no puedo hacer la tarea que tú me estás enviando porque no tengo esto. Porque si él no ha llamado, hermano, a usted para que lleve su palabra, él mismo capacita a quienes ha llamado para que lleven su palabra. Y no hay nada que nosotros podamos decir, como Moisés, por ejemplo, es que soy torpe de labios. Dios no dijo: ay, verdad, no me acordaba. No, tenemos que usar a otro. No hay excusa que nosotros podamos presentar. No hay ninguna excusa. Si Él nos ha enviado, es porque Él nos capacita y nos da lo necesario para que lo hagamos, y en el lugar en el que nos ha puesto. Así que, hermanos, él está confiando en sus propias habilidades. Pero otra cosa que podemos ver es que los lleva a centrarse en el problema y no en Dios. Este hombre se centró en el problema. Moisés obró de esta forma. Vemos que cuando ve a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos, está tan centrado en el problema que él pensó que la solución era matar al egipcio. Con esto solucionamos el problema. Voy a matar a este hombre, movido por esa emoción y ese impulso que él había sentido por ver a su hermano maltratado. En Hechos 7:24 dice que él vengó al oprimido, no actuó con justicia, lo que buscó fue venganza, no obró con justicia. El hombre no puede obrar con justicia, solamente si Dios es el que obra a través de él, obrará con justicia. Normalmente nosotros buscamos venganza, que la otra persona pague, que la otra persona pague, y esa venganza normalmente busca que el sufrimiento sea mayor a lo que la persona causó. Es venganza. Nunca manifestó a Dios, nunca mostró a Dios, nunca quiso ir al corazón de estos hombres. Pero no lo podía hacer porque no lo conocía, y si no lo conoce, ¿cómo lo va a manifestar? ¿Cómo lo va a manifestar? Él mató al egipcio. ¿Qué pasaría si al otro día se levanta y ve otra vez a otro egipcio ahora maltratando al mismo hermano? ¿Qué tendría que hacer? Volver a matar al egipcio. Y se le iría toda la vida matando egipcios diariamente, pero nunca estaría brindando una solución y nunca estaría realmente dando o buscando el propósito de Dios. Manifestamos a Dios, hermanos, como quien Él es. Y eso es realmente lo que libraría a las personas de ese maltrato del egipcio, sacarlo de allí como hizo Dios y manifestarse a ellos, para que no solamente salieran de Egipto, sino que de su corazón saliera Egipto. La acción cambiaría por sí sola, hermanos. Hoy en día, ¿cuál sería ese egipcio que me está golpeando a mí? Esa lucha que tiene cada uno de nosotros con alguna situación. Y quizás la solución que alguna persona ve es ir y matar al egipcio, ¿no es cierto? Pero nos desgastaríamos toda la vida tratando de matar egipcios, porque toda la vida vamos a tener lucha con el pecado. Toda la vida.
Y quizás la forma en que nosotros matamos a esos egipcios hoy en día es con prohibiciones, queriendo cambiar acciones de las personas. Debes hacer esto y no debes hacer esto. Y nos enfocamos en matar al egipcio. Pero todos los días tendríamos que estar identificando egipcios que están golpeando a mi hermano para estar matándolo. Y no acabaríamos nunca. Nunca acabaríamos, hermanos, porque no es por prohibición, sino por relación. Yo busco que la persona se relacione con Dios y le conozca, porque eso trata con su corazón y sus acciones cambiarán. Ahora, algunas personas han sido puestas en autoridad, los hombres en sus hogares. Claro, debemos impedir cuando vemos que alguna acción es realmente peligrosa para la santificación de mi familia. Yo debo impedir que eso se siga llevando a cabo. Pero no puedo quedarme ahí. Yo debo presentar a Dios. Yo debo manifestar a Dios. Si solamente me dedico a impedir y a impedir y a impedir y nunca manifiesto a Dios, el corazón nunca será transformado. Podría gastarme la vida entonces prohibiendo cosas, generando cambios de comportamientos, pero nunca haber obrado el propósito de Dios, nunca haber obrado el propósito de Dios, creyendo que lo estaba haciendo. Su propósito no es la moralidad como una solución. Su propósito es la salvación y la santificación de su pueblo, no la moralidad. Y entonces, bajo la voluntad de Dios, la moralidad hará presencia. Cuando conozco a Dios, mi corazón es transformado y mis comportamientos serán diferentes. Serán diferentes. La moralidad son comportamientos basados en leyes y normas, y obviamente nuestra ley, nuestra norma es la Escritura, la palabra de Dios. Pero no podemos basarnos simplemente en querer cumplir normas. Eso es legalismo. Debemos basarnos en la relación con Dios, y eso hará que yo cumpla las normas, porque cuando le conozco le amo. Y la palabra dice, y lo hablábamos esta mañana, si yo amo a Dios por encima de todas las cosas, si amo a mi prójimo, cumpliré la ley. Eso tiene que ver con el corazón, hermanos. Tiene que ver con que Dios se ha manifestado a mi corazón. Su hermano también rechazó esa exhortación que él le hizo. ¿Por qué golpeas a tu hermano? Ya el problema no era un egipcio, el problema está entre hermanos también. Y él fue allí como un juez a señalar el comportamiento equivocado. Y la respuesta que da este hombre es: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? ¿Acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Y a veces el comportamiento que tenemos muchos de nosotros es como jueces, más que como personas que hemos sido enviadas para presentar la palabra de Dios y manifestar al Señor. De nuevo, no vemos ninguna intención en Moisés de manifestar a Dios, sino de señalar comportamientos, nada más. Y ahí se queda, pero eso no es una verdadera solución. El egipcio golpeaba como parte de su situación de esclavitud al hebreo. El hebreo reñía como parte de su esclavitud también espiritual que tenía en su corazón, porque estaba buscando imponerse sobre el otro. Pero no había una intención en Moisés de hacerles conscientes de su esclavitud y por tanto de la necesidad de un Salvador, sino que se enfocaba en el problema externo, en lo visible, en la acción, y no en el corazón de la persona. ¿Qué sucedió entonces? Este hombre, hermano de él, lo rechaza. Él estaba buscando ser aceptado y lo que es rechazado. Faraón procura matarlo ahora. ¿Y qué tiene que hacer él? Huir. Y muchas veces pasa eso cuando estamos enfocados en querer cambiar las acciones de la otra persona. Vemos que no hay resultado y lo que hacemos es huir y dejar todo allí. Ya no persevero más. Me tengo que ir y huyo. Él fue allá como juez y fue allá como, incluso con el egipcio también como juez, de una vez condenó hasta la muerte a este hombre. Y él tuvo que huir. Su propósito de ayudar y ser recibido con su ayuda no se dio, y ahora las cosas parecen más complejas para él y lo que tiene es que huir.
Hermanos, cuando un hijo de Dios no busca el propósito de Dios, sino el suyo, es muy seguro. Cuando un hijo de Dios, no cualquier persona, porque hay unos que son entregados a sus deseos y sus pasiones, pero el hijo de Dios, cuando busca el propósito no de Dios, sino el suyo, lo más seguro es que las cosas tarde o temprano se van a caer. Él no será satisfecho. Para un hijo de Dios, el propósito es ser usado para la liberación, para que él pueda llevar y presentar a Cristo a otros, para que puedan ser sacados de Egipto y para que Egipto salga de su corazón. No serán dejados en esclavitud, en un círculo de buscar ser satisfechos y que nunca se dará. Nosotros andamos muchas veces en eso, hermanos, y debemos identificar esas cosas. ¿Qué es lo que hacemos en medio de nuestras relaciones? Porque muchas veces damos vueltas y vueltas y vueltas y pareciera que no avanzamos. Como que pareciera que por un momento estoy siendo lleno, estoy siendo satisfecho, me siento seguro, siento que soy alguien, pero pasa, la circunstancia cambia y nuevamente ya no me siento igual, ya no estoy lleno. Y el tema es que no conozco a Dios. Si yo lo conozco a Él, yo debería sentirme completamente, sentirme pleno en Él, sentirme seguro en Él. Tengo significado porque ahora soy un hijo de Dios, no por lo que tenga, no por mis títulos, no por el círculo social en el que me mueva, solamente porque le conozco a Él y soy parte de su pueblo. El verdadero amor, hermanos, el verdadero deseo de bienestar del otro busca el propósito de Dios. El verdadero amor por mi familia, el verdadero amor por mis hermanos busca el propósito de Dios. Santificación, santificación, que su corazón sea tratado, que en su corazón se manifieste Cristo. Cristo cumplió a perfección con esto. Él amó verdaderamente. Es el amor que nosotros debemos practicar con nuestras familias, con mis hermanos. Y eso, sí o sí, me debe llevar a mí a morir a mí mismo. Porque una relación de amor se centra en el otro y no en mí. En el otro y no en mí. Me puedo relacionar entonces no usando a los demás para llenar mis deseos, sino para el propósito de Dios. Y eso fue lo que hizo Cristo con cada uno de nosotros. Murió en la cruz por nosotros. Él no vino a la tierra como hombre buscando sus propios objetivos y hacer su voluntad. Él hizo la voluntad del Padre y murió por cada uno de nosotros para que fuésemos salvados y santificados. Y eso cambia nuestro obrar, nuestro comportamiento. No sé si ustedes lo han notado en la vida de cada uno de ustedes. Con quienes tenemos discipulado, lo he escuchado. Yo soy testigo en mi vida propia de cómo el Señor cambia nuestro corazón y nuestros comportamientos también empiezan a cambiar. Y no es una carga dejar de hacer cosas, se vuelve un deleite porque lo hago por amor a Él. Deja de ser una carga. Deja de ser una imposición pesada sobre mis hombros. Cuando le amo, yo dejo de hacer cosas que ahora entiendo que no son correctas, pero lo hago con deleite, con deleite. Cuando las cosas para mí son una carga es porque simplemente estoy tratando de cumplir quizás normas, pero no desde el amor a Él, sino solo por cumplir. Quizás verme bien delante de los demás como alguien que cumple, pero nada más. Él no vino a buscar propósitos personales. Nunca hubiera ido a morir a la cruz si él hubiera estado buscando propósitos personales. Su relación con nosotros es una relación de amor. Con los hijos estoy hablando. Porque él se va a manifestar acá y más adelante en el capítulo 6 lo va a decir. Él dice, con mi brazo extendido, sacando a mi pueblo, liberándolo, salvándolo, mostrando mi amor hacia ellos, conocerán que yo soy Jehová. Pero en ese mismo acto, los egipcios, en juicio, ya no en amor, conocerán también que yo soy Jehová. Con la misma acción, unos y otros conocerán que Él es Dios. Pero para unos será una acción de amor y para otros será una acción de juicio.
Pero para nosotros la relación que Él tiene con nosotros es una relación de amor. Para quien ha creído en Él es una relación de amor que busca el bien para nosotros. Pero para eso, hermanos, nosotros como seres humanos, Dios lo hace así, Jesús lo hizo así, pero para nosotros poder actuar de esa manera necesitamos ser intervenidos por Dios. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos que Él se manifieste a nuestra vida. Lo que hizo Moisés fue encaminado por Dios para el bien de los suyos. El propósito de Dios no era que Moisés pecara. Nunca será el propósito de Dios que nosotros pequemos, pero no escapa a su soberanía, porque Él podría evitarlo. Él podría evitar que nosotros pecáramos, pero lo permite. O sea, no escapa a su soberanía y permitió que Moisés pecara matando a este hombre. Pero lo encamina para bien. Recordemos a José también, cuando sus hermanos lo venden a él como esclavo. Dios lo encaminó para bien. Él no estorbó ese proceso, pero lo encamina para bien. Lo encaminó para preparar el corazón de Moisés. Y ese es el segundo punto para nuestro día de hoy. Dios prepara nuestro corazón. Moisés había salido a sus hermanos, pero la verdad es que él no había salido de Egipto, ni de su corazón estaba saliendo Egipto. Él quería liberar a sus hermanos usando lo que él es como egipcio. Normalmente el Señor permite, hermanos, o incluso propicia situaciones difíciles en nuestra vida para luego manifestarse con poder y así darse a conocer. No sé cuántas situaciones nosotros en nuestra vida hemos pasado en las que son situaciones de dolor, de sufrimiento. Este hombre estaba sufriendo, se fue abatido, pensaba que él iba a ser usado por Dios en ese momento para liberar a Israel, pero no fue así. Se va confuso en sus ideas. Pero es usado por Dios todo ese sufrimiento para manifestársele a Él como quien Él es, para revelarse a Él. Y esas situaciones difíciles en nuestra vida, lo que deberíamos estar es orando al Señor para que pudiéramos verle con claridad, porque Él desea manifestarse en medio de esas situaciones. Dios no deja, hermanos, a los suyos en la oscuridad. Compartía nuestra hermana, y creo que la compartió esa prédica el hermano Ramiro, sobre la caña cascada y el pábilo que humea. Lo compartió la hermana Blanca en su estado de WhatsApp, pero creo que el que ha compartido esa prédica es nuestro hermano Ramiro. Y habla de esto: el Señor no nos deja a nosotros, a los que son suyos, allí, tirados en el suelo, en medio de su frustración, sino que prepara nuestros corazones por medio de esa situación para manifestarse a nuestra vida. Así lo hace Él. Él no viene a acabar con nosotros cuando estamos derrotados, cuando estamos caídos, sino que viene a darnos la mano para levantarnos. Fue lo que hizo con Pedro. Pedro deseaba irse a pescar nuevamente. Yo no soy digno de estar al lado de Jesús. Lo he negado. Soy el peor de los que estaban caminando con Él. Cuando dije que moriría por Él, lo negué. Y el Señor no viene para recriminarle y decirle: si ve, le dije que usted me iba a negar. Si ve lo que usted hace. Él no vino a señalar esa acción. Él vino en amor a restaurarlo, a ayudarlo, a que su corazón fuera tratado, a manifestarse a Él para restaurarlo. Dios no deja a los suyos en esa oscuridad, hermanos. Él trae luz a la vida de los suyos. No los deja en la ignorancia de no conocerles, de no conocerle a Él. Esa luz es Él mismo manifestándose a nuestro corazón. No es a nuestro entendimiento, nada más. No es a nuestra mente, es a nuestro corazón. Segunda de Corintios 4:7 dice: porque Dios, si quieren lo podemos buscar, hermanos. Segunda de Corintios 4:7. Dice allá el Señor en 2 de Corintios 4:7 que Él se manifiesta a nuestro corazón, resplandece allí, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Él resplandece en nuestros corazones para que le conozcamos a Él. La gloria de Dios es lo que Él es. Por eso Él se manifiesta en gloria, para que nosotros conozcamos quién es Él, para que podamos ver su gloria y entonces glorificarle, no porque Él no sea glorificado. A Él le pertenece toda la gloria. Pero cuando yo le conozco y puedo verle, entiendo quién es Él, y es un proceso en el que cada vez voy entendiéndolo más y voy conociéndolo más. En Jeremías dice que el que se quiera gloriar, gloríese en entenderlo y conocerlo. Y eso es un proceso en el que Él va cada vez iluminando más nuestro corazón y le conocemos a Él, nos relacionamos con Él, y eso cambiará mis relaciones con los demás. Moisés volvió a Egipto a liberar al pueblo, ya no vino a matar egipcios, vino a decirle al pueblo: Dios se manifestó a mí y Él quiere que ustedes lo conozcan también. A eso fue Moisés. Moisés había oído de Él, pero no le conocía, y era necesario ser llevado y sacado de Egipto para que le conociera, para que se manifestara Dios a él. Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasó antes de eso? Una situación de aflicción, como quizás ninguno de nosotros ha vivido ni vivirá. Pero fue para poderle conocer a Él. Había oído de Dios, pero ahora lo podía ver, ahora lo conocía realmente, ahora se relacionaba con Él. Ahora te conozco, Dios, ahora tengo una relación contigo, Dios, me deleito en esa relación. Ya no es una carga el cristianismo, es un deleite. Se manifestó a la vista a los egipcios, se manifestó a la vista a sus hermanos, al pueblo hebreo, cuando vino como hombre. Y ellos habían oído de Dios, pero no le conocieron, teniéndolo enfrente y viendo todas las señales que Él hacía. A Faraón se le manifestó con señales, y él dice: ¿quién es Dios para que yo le obedezca? No le conozco. Como Jesús también, como hombre, Él vino y se manifestó, hizo milagros, hizo señales que hablaban de quién era Él, sus palabras hablaban de quién era Él. Pero no le conocieron, hermanos. Muchas iglesias usan los milagros porque dicen: si la gente ve milagros van a creer. No, hermanos, eso no es lo que lleva a las personas a creer. Es el que el corazón de nosotros sea tratado por Dios, que nosotros seamos intervenidos por Dios. Y Él los lleva y los saca de Egipto, los saca del lugar donde no podía servirle. Cuando Él envía a Moisés, le dice: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. En Egipto, cuando estamos en Egipto, no podemos servirle a Dios. Debemos ser sacados de Egipto. Debemos ser sacados del afán del mundo, de lo que el mundo persigue, para servirle a Cristo, para servirle a Dios. Mientras Él estuviera en Egipto, no podía servirle. Lo interesante es que cuando le dice que vaya al pueblo, a Faraón, a decirle que deje ir a su pueblo, ellos están en Egipto, pero no dejan de ser su pueblo. Hay muchas personas, y nosotros incluso estábamos en el mundo, en Egipto, y nunca dejamos de ser pueblo de Dios, nunca. Y hay personas todavía allí que son pueblo de Dios y no han dejado de serlo. Siempre, desde la eternidad lo han sido, porque fueron escogidos por Él, para Él ser su Dios y que ellos fueran su pueblo. Y de allá los sacará, pero nos envía a nosotros para que hablemos sus palabras. Pero hablarlas es manifestarlo a Él, al corazón de ellos. Él los saca de Egipto para quitar todo aquello que estorbaba en el corazón de Moisés para que le sirviera: orgullo, jactancia, autosuficiencia, confianza en sí mismo, confianza en todo su conocimiento. Es un proceso en el que Él va quitando cada una de estas cosas, y Él se va manifestando y va llenando ese espacio de lo que va quitando. Lo lleva a ver su condición miserable, que lo que tenía en sus manos y en lo que él confiaba no era nada realmente.
y lo lleva a perder la confianza en sí mismo. Hermanos, Él nos lleva por medio de la prueba para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón, la dureza de nuestro corazón, la falta de amor, la jactancia, la falta de conocimiento de Dios y de la relación con Él. Así nos hace conscientes de que no será o que no seremos usados por lo que tengamos, que no era usado por lo que Él hubiera conseguido en su vida, sino porque la mano de Dios estaba con Él, porque Dios estaba con Él. Y Él prepara esos corazones, y lo preparó en Moisés durante 40 años, llevándolo allí a Madián para preparar su corazón. Él quita lo que estorba de nosotros, pero no quita lo que nosotros somos. Porque Moisés sigue siendo una persona que desea ayudar a los demás. Era parte de su carácter. Allí vemos cuando se presenta en el pozo estas hermanas, ¿no es cierto? Y él nuevamente acude, como lo hizo allá en Egipto, a ayudar a quien estaba en problemas. Quizás no de la forma correcta, pero lo hace. A la final, en ese episodio, sucede algo y es que termina llevándose la gloria a él. Y quizás era lo que él estaba buscando en Egipto, ¿no? Que lo miraran a él y dijeran, oh sí, tú eres nuestro libertador. Aquí él termina llevándose la gloria. El suegro dice, pero ¿cómo lo dejaron allá? Tráiganlo, y ahora él habita con ellos y además recibe a su esposa. Él no va a quitar, hermanos, las cosas que Él ha formado en nosotros y que serán usadas para el servicio de Él. Él quita lo que estorba. Él despoja al hombre de lo que le estorba para servir en amor. Despojarnos, hermanos, no se trata de que ahora vivimos solamente comiendo pan y agua. Hay cristianos usados por el Señor de forma de forma impresionante, en amor hacia otros. Y son cristianos a los que el Señor les ha permitido tener bienes materiales. Normalmente no es así porque el corazón de nosotros es muy inclinado al dinero, muy inclinado al dinero. Pero despojarse es quitar de nuestro corazón las cosas que estorban para que yo sirva a Dios. Si mi corazón es muy inclinado hacia los bienes materiales, Dios quitará eso de mí para que yo pueda servirle y llevar mi corazón realmente a donde debe estar, que es en Él, a poner mis ojos en Él. Así, hermanos, nos hace conscientes entonces para el servicio de Él. Tampoco se trata de un juicio por su pecado, porque muchas veces nosotros pensamos que porque algo me está sucediendo que yo no esperaba y me está haciendo sufrir, Dios me está castigando por algún pecado. Hermanos, si tenemos ese pensamiento, lo que estoy diciendo es el sacrificio de Cristo no fue suficiente para pagar por mi pecado. Él pagó en la cruz una parte y ahora yo tengo que pagar otra. Y por eso Dios me está enviando un castigo por haber pecado. Hay consecuencias del pecado. Si un hombre es infiel, si una mujer es infiel, van a haber consecuencias de eso. Pero eso no es un castigo por el pecado, es la consecuencia normal de mi pecado. Dios castigó el pecado de nosotros en Cristo. Totalmente. Si yo no creo eso, entonces estoy pensando que debo hacer algo más porque lo de la cruz no fue suficiente. No es un juicio por el pecado de Moisés, no es un juicio por el pecado de él. Es Dios llevándolo para manifestarse y preparando su corazón para esto, hermanos. La mayor manifestación del Señor es la de su misericordia y amor al otorgarme perdón por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la mayor manifestación del Señor. El acto en la cruz, el sacrificio de Cristo, haciéndome a mí consciente de mi indignidad, de mi insuficiencia, que no tenía nada para poder ser merecedor de su salvación. Hacerme consciente de que yo no tengo nada para presentarme delante de Él y decirle, mira, aquí estoy, debo ser salvo porque hice esto, porque hice aquello. Nos saca de Egipto y quita de nosotros toda jactancia. No hay nada, hermanos, que yo pueda presentar delante de Él para que yo le diga a Él que deba considerarme justo y bueno. Solo Cristo.
tuvo lo necesario y hizo lo necesario por nosotros. Es solo gracia. A veces estando acá miramos afuera, a los que están fuera, y nos creemos mejores. Pero ¿por qué nos creemos mejores? ¿Acaso qué hice yo para estar acá? No hice nada. Fue el Señor. ¿Por qué me puedo considerar mejor que otro que aún no ha conocido de Él? Debería era mirarlo con compasión y desear que conozca del Señor, ir y hablar de Cristo, de mi Señor, de quien me salvó, de quien me está cambiando. Cuando a veces también, hermanos, entre nosotros como hermanos hay un hermano que es más débil, un hermano que necesita ser ayudado, ¿por qué me puedo considerar yo mejor que él? Si quizás ese hermano es más fuerte en otra área en la que yo soy muy débil. Yo debería era mirarlo con compasión y desear ayudarle, no estar ahí para terminar de hundirlo. Sacarlo. Santificación. Eso es lo que debemos hacer. Pero somos tentados a creernos mejores, entre hermanos, entre familia, entre nosotros como esposos, creerme mejor que el otro. Y entonces caer con dureza encima de la falta que yo veo en la otra persona, en vez de hacerlo con amor, queriendo santificarle. La verdad, hermanos, es que todos tenemos la misma necesidad. Y es una necesidad que es imposible de ser cubierta en alguien o en algo diferente a Cristo. Y Él por su misericordia y nada más que por su misericordia nos escogió para hacernos limpios, justos delante de Él. Nos despoja de todo aquello que me dé confianza en que yo puedo presentarme delante de Él y servirle. De todo aquello que me hace sentir valioso, porque mi valor, mi significado están en Cristo, mi seguridad están en Él. Debemos estar vigilantes para darme cuenta qué cosas en mi vida o qué personas estoy usando para satisfacer necesidades que pueden ser genuinas. Porque incluso, hermanos, satisfacer deseos están dirigidos a llenar una necesidad. Normalmente, como hablaba hace un momento, las necesidades son de seguridad y de significación. Son suplidas en muchas cosas que nosotros buscamos. Pero en realidad mi seguridad y mi significado son suplidos en Cristo. Es fácil identificarlo. ¿Cómo? Porque siempre necesito más. Cuando yo como ser humano intento suplir mis necesidades en el mundo o en las personas, siempre necesito más. Nunca me es suficiente. Nunca me es suficiente. No estoy satisfecho. Y si llego a estarlo es solamente por un momento y necesito después algo más. Eso es como las personas que tienen algún vicio. Y bueno, en realidad todos tenemos vicios. No estoy hablando solamente quizás de alguna droga o algún alcohol. El estar jugando en el celular puede ser un vicio que yo tengo. Y siempre voy a necesitar más, porque por un momento fui satisfecho, pero la siguiente vez ya no va a ser suficiente y necesito algo más. Recordemos que hablábamos al principio de que a veces me enfoco en cambiar acciones. Para alguien, hermanos, que está enfocado en esto como el indicador de la seguridad del cristianismo del otro, nunca lo que el otro haga será suficiente. Nunca. Siempre le estará diciendo: estás mal, necesitas seguir cambiando esto. Siempre encontrará algo para señalar. Y alguien dirá: pero bueno, ¿no es, acaso no dice la palabra que por sus frutos los conoceréis? ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso obviamente cambia mis acciones. Pero el tema no es, por ejemplo, quizás yo como padre, por ejemplo, decirle a mi esposa y a mi hija: prohibido ahora irse a la cama sin orar. Ellas lo empiezan a hacer. Pero en realidad, ¿están mostrando este fruto? ¿O simplemente están haciendo algo porque alguien se los prohibió? ¿Hay amor cuando oran? ¿Hay gozo cuando oran? ¿Hay fe? Eso solamente se da si Dios se manifiesta al corazón de ellas.
Y yo lo que debo hacer es manifestar a Dios a su corazón. Y entonces orarán y lo harán con fe, con amor, con gozo. No sé si me explico. Debemos crear hábitos. Yo como esposo entonces oro y les digo a ellas, vengan y oramos. Pero eso es amor, no es imposición. Es ven y oramos, hagámoslo juntos. Y yo oro y ya después quizás más adelante alguna de ellas lo hará. Sí, no siempre lo hago yo, sino ella. Así, y no sé si me estoy explicando, hermanos. De eso se trata. Por eso su propósito para nosotros es que le glorifiquemos. No se cumple desde el moralismo, desde actos que cambio quizás por temor a alguien o por complacer a alguien. Nunca eso va a glorificar a Dios. Para glorificarle es necesaria la santificación. Es necesaria la santificación. Los fariseos oraban, los fariseos daban limosna, los fariseos ayunaban, pero no glorificaban a Dios. Eran solo acciones que hacían por ser vistos por los demás. Y quizás yo propicio que una persona haga acciones solamente para que yo, que soy el que la estoy propiciando, lo vea, pero no glorifica a Dios. Debemos manifestar a Dios al corazón de las personas. Y es que Dios hace evidente su propósito, hermanos, tercer punto para el día de hoy. Dios hace evidente su propósito. Él quiere que le adoremos. Él quiere que podamos ver su gloria y entonces al relacionarnos con Él como quien Él es, ser liberados, salir de Egipto, empecemos ese proceso de santificación y Él prepara a las personas y los tiempos y eso solamente corresponde a Él. Murió el rey de Egipto, dice allá más adelante en el versículo 23, murió el rey de Egipto, las circunstancias cambiaron. Dios estaba ordenando el curso de los acontecimientos para liberar al pueblo israelita oprimido en Egipto. En ese proceso estaba preparando a Moisés, por otro lado, para ser esa persona enviada para sacarlos de Egipto. Dios no optó por liberar a los israelitas porque estos fueran superiores a los egipcios, ni porque hubiesen sido fieles a Él, ni porque hubiesen evitado dejarse arrastrar por la idolatría. Por el contrario, habían sido muy infieles a Dios, habían adorado y servido a los ídolos de los egipcios, una religión pagana. Él conoce nuestra verdadera necesidad, hermanos. Pero quienes debemos ser conscientes de nuestra necesidad somos nosotros, porque no la conocemos. Y es la necesidad de tener una relación con Dios. Israel en Egipto estaba siguiendo a los dioses de Egipto. Hermanos, vemos el relato de los niños siendo lanzados al río. El río era un dios para ellos, era fuente de vida para ellos. Quizás ya en su misma, esto, hermanos, dice, creo que es Miguel Núñez, una especulación santa. Quizás ellos estaban lanzando a los niños al río también como parte de ese sacrificio al Dios que ahora también ellos seguían. O sea, estoy hablando de los hebreos. No solamente había sido una imposición y se los arrancaban de las manos, sino que quizás en muchos de ellos fue algo que hicieron genuinamente, sacrificio de niños al río Nilo. No sé si me explico. Siguiendo ya esa idolatría a la que habían sido sometidos durante tanto tiempo, siguiendo las costumbres de Egipto. Y la pregunta es, hoy en día quizás es diferente. ¿A quién estamos entregando nuestros niños? ¿En qué Nilo los estamos arrojando? ¿A qué Dios se los estamos sacrificando? No es diferente. Creo que hoy estamos haciendo lo mismo. Entregamos nuestros niños al mundo. Porque el Nilo de hoy es el dinero. Y entonces la vida de mi hijo tiene que ser una vida próspera. Y para eso yo tengo que hacer esto con él y lo entrego al Nilo, lo sacrifico. Estaban entregados a la idolatría, no los salvó porque fueran fieles a él. Moisés se olvidó de sus hermanos en Egipto. Ahora, quiero devolverme un poco. Yo no estoy diciendo que nuestros hijos se eduquen y puedan hacer una carrera, sea un pecado. Pero si yo estoy entregándolos a eso y eso evita que ellos conozcan a Dios, los estoy sacrificando por un Dios que no es Jehová, que no es el Dios nuestro. Moisés se había olvidado de sus hermanos allá en Egipto. Él ya no buscó activamente ir a ayudarles, pero Dios no lo hizo. Él no da por perdido a su pueblo.
a ninguno de los suyos. Lo primero es llevarnos a ser conscientes de nuestra necesidad de Dios, ser conscientes de nuestra situación real sin Dios, porque nosotros no somos conscientes, por nosotros mismos no somos conscientes. Creemos en nuestra sabiduría que somos conscientes, pero no lo somos. Y cuando no lo somos, la reacción es la que veíamos, pero cuando somos conscientes de nuestra necesidad de Dios, eso nos debe llevar a gemir, como dice ahí en el versículo 23. Ellos gemían, se lamentaban. ¿Cuántos del pueblo de Dios aún en esclavitud, hermanos, no pueden hacerlo porque no son conscientes de su esclavitud? Y clamaron a Dios. Pero muchas veces el hombre está clamando también en medio de su esclavitud a dioses que no es el verdadero Dios. Pero Él interviene aquí para que ellos puedan clamar a Dios verdaderamente, al único Dios, al único verdadero Dios. Clamamos a Dios, pero bajo su propósito, no bajo el mío. No clamo a Dios para que Él cumpla mis deseos, sino clamo a Dios para que ahora yo pueda cumplir el deseo de Él, su voluntad. ¿Cuántas veces, hermanos, quizás estos hombres en medio de esa situación difícil se quejaron y murmuraron e incluso clamaron a esos dioses de Egipto para que fueran ayudados? ¿A quién vamos nosotros y a quién pedimos cuando estamos en una circunstancia difícil? Muchas veces en medio de una situación difícil, antes que orar, lo primero que hacemos es ir a mirar a ver a quién acudimos. Y después, cuando vemos que las personas o los medios que yo creí que podía utilizar se agotaron, acudo a Dios. Moisés había actuado sin conocer a Dios y sin seguir su propósito. Y aquí el asunto es que ahora el pueblo es llevado también a orar conforme al propósito de Dios y no al mío. Y Él oye, Él se acuerda, Él los mira y los reconoce, perdón. Él nunca desconoció al pueblo de Dios, pero es el momento de actuar. Ahora Él ha escuchado, es decir, aceptó, escuchó sus oraciones, escuchó las súplicas de Israel, ese Israel oprimido. Y debido al pacto que Él había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, un pacto que siempre había tenido presente, Él no lo había olvidado. Miró a su pueblo y los convirtió en el objeto de su especial consideración y entró en un tiempo de ejecución de su promesa. Y así sucede con cada uno de nosotros. Clamamos a Dios porque aunque ya hemos sido salvados, hay áreas de nuestra vida que no están sujetas a la voluntad de Dios, que en las que aún nosotros obedecemos y caemos fácilmente ante la tentación del enemigo. Y debemos clamar a Dios y Él oirá nuestra súplica y seremos librados de esas luchas. ¿Cuántos de nosotros no deseamos ya por fin que el Señor venga y ser librados de esa lucha contra el pecado que tanto nos aflige, que nos causa dolor fallar delante de Él? Aquí se observa, hermanos, en estos últimos dos versículos que se acumulan una cantidad de expresiones antropomórficas, o sea, que hablan de cosas muy propias de nosotros como seres humanos, ¿no es cierto? El ver, el oír, el acordarse. Pero estas siempre, hermanos, están en el caso cuando se habla del amor y la ternura de Dios hacia el hombre, ya que es la forma en que es posible que esas ideas de amor y ternura sean comunicadas para nosotros, expresadas en palabras, con estos hechos antropomórficos, poner atención sobre la persona, realmente querer atender sus necesidades. Está hablando del amor de Él, pero obviamente nosotros sabemos que no es textualmente. No es textualmente. No sé si me refiero, o sea, no es que Él con sus ojos nos miró, sino que puso atención sobre nosotros, se dedicó a ese pueblo. Y Dios los miró literalmente, Dios lo sabía, los miró, o sea, puso atención sobre sus necesidades. Nunca las había dejado de lado, siempre supo que estaban necesitados, pero el pueblo era el que no sabía. Ahora mira sus sufrimientos, sus errores, sus esperanzas, sus miedos, sus gemidos, la desesperación, sus súplicas, sus oraciones fervientes. Todo eso Él lo sabía, pero ahora es el momento de actuar. Dios conoce cada sufrimiento nuestro, hermanos, cada sufrimiento tuyo,
pero solamente hasta cuando nos hacemos conscientes de nuestra necesidad, clamamos a Él. Así que debemos clamar a Él en medio de nuestras necesidades, clamar deseando ser liberados. Él trae una verdadera solución, hermanos, porque nuevamente la liberación de Dios a este pueblo, sacándolo de Egipto, es solo un tipo de la verdadera liberación de Dios para su pueblo, y que es el más grande acto de amor y misericordia para con nosotros, y es el haber sido perdonados por el sacrificio de Jesús. Pero si alguno acá, porque solamente Dios conoce nuestro corazón, no ha creído, no se ha postrado delante de Él, la invitación, el llamado que Él hace es a que vengamos en arrepentimiento, para que Él perdone nuestros pecados y empecemos un proceso de transformación desde nuestro corazón, para que nuestro exterior también sea transformado, nuestras obras sean cambiadas. Estemos en pie, hermanos, para dar gracias a Dios, orando. Podamos obrar de esta manera en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, pero también con los que están afuera, porque hay mucho pueblo tuyo, Señor, aún que no te conoce y necesita que tú te manifiestes a la vida de ellos. Gracias, Señor, por la provisión también que traes a cada hogar de nosotros. Gracias, Padre Santo, por los trabajos de cada uno de nosotros, porque podemos, Señor, tener sustento, Señor, abrigo, porque podemos tener y suplir esas necesidades también fisiológicas. Pero también, Señor, tú has proveído para que nosotros podamos ser de ayuda para otros, y especialmente para que tu palabra siga siendo llevada a otras personas y puedan seguir siendo sacado tu pueblo de la esclavitud. Por eso también, Señor, nosotros ofrendamos a ti para que, Señor, con esos recursos tu palabra pueda seguir siendo llevada y el reino siga siendo extendido. Pon en nuestro corazón, Señor, el deseo de hacerlo, entendiendo que es un gozo para nosotros poder participar también con nuestros recursos. Damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, y ponemos, Señor, el resto de este día en tus manos para gloria tuya. Amén y amén.